Buen día, mi nombre es Freddy Alexander Fonseca. Actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en quinto semestre en la ciudad de Duitama. Mi trabajo no tiene nada que ver con TIC. Eh, Actualmente tengo una fábrica de cocinas integrales y no estoy vinculado en las TICs. Empezamos con el video. Eh, la diapositiva que vamos a ver es la evolución histórica de las bases de datos. En la década de los 50, las bases de datos se manejaban por medios, a través de cintas, rollos de cintas en los primeros computadores de la época. Esto hacía que el manejo de las bases de datos y la consulta fuera de forma secuencial. Era la única manera en la que se podía consultar. Más adelante, en la década de los 60, ya se evolucionó hacia el disco y eso permitió que se lograran hacer búsquedas ya no únicamente en forma secuencial, sino de forma un poco más, eh, no necesariamente secuencial, lo que hacía que fueran búsquedas mucho más rápidas. En la década de los 70 mmm, se evolucionó y ahí encontramos eh, al que hoy es considerado como el padre de las bases de datos relacionales, que es Edgar Code, quien impuso el sistema de las famosas 12 reglas de Code, que en realidad no son 12, sino son 13 porque van enumeradas del 0 al 12, y que define los requerimientos que debe tener una base de datos relacional para ser considerada como tal. En la década de los 80 se cambió el nombre del lenguaje de programación que se estaba utilizando y se empezó a utilizar SQL, que hasta la fecha, de hecho, hay algunas bases de datos y algunos programadores que aún utilizan este lenguaje de programación. Y en la actualidad, pues ya con la llegada del Internet, digamos que la evolución de las bases de datos pues ha sido pues algo que ha tenido mucho avance porque eh, actualmente el manejo de las bases de datos y la búsqueda de la información pues es mucho más ágil y mucho más eh, directa. En la siguiente diapositiva vemos conceptos relacionados con, con, con las bases de datos. El primer concepto que me impactó y que me llamó la atención pues son las famosas 12 reglas de Code. Como ya les decía, que habla de lo que debe tener una base de datos relacional para ser considerada como tal. Ahí las enumero, pero pues digamos que son los requerimientos que debe tener un sistema de bases de datos para poder ser considerado una base de datos relacional. Las bases de datos orientadas a objetos eh, es un manejo de las bases de datos que ya no se da únicamente en filas y columnas, sino en objetos. Digamos que los ejemplos más claros que tenemos para estas bases de datos son Microsoft Excel y Access. Y el tercer concepto es la nube, la información y todo lo que se puede guardar a través de Internet y la forma y la agilidad que se puede utilizar para buscar el almacenamiento en unas cantidades pues mucho mayores y que hacen que las búsquedas sean mucho más fáciles. La siguiente diapositiva tiene que ver con las nuevas tendencias, lo que viene. En ese sentido, pues la tendencia, digamos que primordial, la que me parece a mí, es la inteligencia artificial aplicada a las bases de datos. La inteligencia artificial hace que eh, se mejore la gestión de los datos y el análisis de los mismos. De esa manera también podemos ver que la inteligencia artificial puede automatizar tareas, puede aprender patrones e incluso en algún momento puede llegar a predecir resultados. Esa es la tendencia.
La siguiente diapositiva, un ejemplo de bases de datos, digamos que el que se está utilizando ahorita mucho y al que todo el mundo tenemos acceso es la aplicación Truecaller. Es una gran base de datos que tiene consulta abierta simplemente con instalar la aplicación y también la podemos alimentar en el sentido en el que ingresemos un nombre a un número de teléfono relacionado, se alimenta la base de datos y hace que todos podamos consultarla y que la podamos alimentar. Mm, las conclusiones para el desarrollo de esta primera fase, digamos que las tres grandes conclusiones son, y gracias inicialmente al OBI, al video de conceptos básicos de bases de datos, donde aprendimos generalidades, donde aprendimos la utilización y la creación de las bases de datos. Segundo, logramos aprender acerca de la evolución histórica y cómo desde que empezó en los años 50, en los años 60, hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido mejorando y lo que viene, porque pues vienen muchos más temas en ese área. Y por último, pues afianzamos conceptos innovadores, que es lo que viene, las tendencias que están para, para el futuro en cuanto al manejo de bases de datos. Ese sería el video. Muchas gracias, muy amables.